¿Por qué creyeron que los indígenas o los nativos de América eran adoradores del demonio? ¿Qué se les ocurre? Cuando llegaron aquí a Yucatán y vieron las pirámides, ¿qué habían en las pirámides? ¿Qué representaciones habían en las pirámides? Porque tenía muchas deidades y se supone que habían algunas que no eran Por ejemplo, del todo buenas, ¿cómo representaban a esa deidad? por serpientes, Muy por bien, animales un animal, como feos. perfectamente. Y sobre todo los reptiles, una tortuga, una iguana, una serpiente de cascabel. Y cuando vieron esto, los españoles, ¿qué pensaban los españoles que representaba una serpiente o una iguana? En la tradición judeocristiana, ¿quién es el que permite la entrada del pecado al mundo? ¿Quién engañó a Eva? Una serviente. Una serpiente. Imagínense a los españoles que llegan con esa cosmovisión de que la serpiente es la mala, es la que hizo que nuestros primeros padres cometieran pecado. Esa idea tenían ellos. Llegan aquí en América y ven en casi todos los templos representaciones de serpientes y dicen, estos adoran al demonio, a Belcebú, a Satán, como le quieran llamar. Pero es la idea que tenían. Y ahora, ¿por qué los indígenas amerindios o los nativos de América tenían esa relación con las serpientes como seres sagrados? ¿Alguien se le ocurre algo? Una característica, ¿dónde viven las serpientes y las iguanas y las tortugas? ¿Alguien tiene idea de dónde viven? En los árboles, en las rocas. Nada, no saben dónde viven esos animalitos, los reptiles. Viven en los huecos, en las cuevas, allí se esconden. Y esta es la realidad o es la visión que tienen los indígenas. Para los indígenas, el cielo no está allá arriba, sino que el cielo está en un paso de este mundo al inframundo. Por eso los entierros aquí en América se hacían de un modo respetuoso. Muchos de las pirámides que existen funcionan como una especie de sepulcro o mausoleo de algún personaje importante que era enterrado y esa pirámide era su entrada al inframundo para ir a vivir en la morada de los dioses. ¿Y quiénes eran los mensajeros de esos dioses? Pues los reptiles, porque ellos te podían entrar a este inframundo y salir a este mundo. Eran como los, vamos a decirlo, en nuestra visión judeocristiana, como los ángeles, como los mensajeros de los dioses. ¿Cuál visión es correcta? ¿Cuál visión es incorrecta? Ninguna. Se llaman cosmovisiones, formas de cómo ellos concibían a su mundo. Y de aquí partimos a una idea que quiero que empiecen a tener en cuenta, las culturas dominantes. Cuando escuchas esta palabra cultura dominante, ¿qué se te viene en mente, Alejandra? La religión que más profesa una parte de la población, no sé, algún Ujú. estado. Es decir, religión, política, idioma. Aquí en América, ¿quién tiene la cultura dominante?
¿Quién es el que impone modas y costumbres? Nosotros los mexicanos, los guatemaltecos, los cubanos, los argentinos, los brasileiros. ¿Quién es el que impone modas? Estados Unidos. Estados Unidos. Esa es la cultura dominante y muchas veces no respeta a las culturas menores e impone modas. ¿Creen que está al drede que usamos jeans cuando salimos a una situación casual? ¿O usamos jersey o playeras con un corazón que dice yo amo Nueva York? Todo tiene que ver con las culturas dominantes. Cuando llega la conquista española, los españoles tenían la cultura dominante y someten a la cultura indígena. Hay una cultura sometida, dominante, con una lengua en particular. Esto es esencial para comprender la diversidad lingüística. En todos los países existe una lengua dominante. En nuestro caso, ¿cuál es nuestra lengua dominante? Ellen. Aquí en México, ¿cuál es la lengua dominante? El maya. Aquí en México, ¿cuál es la lengua dominante? La que habla la mayor parte de la población mexicana. Español. Español, es la lengua dominante. Muy bien. Distinguir entre lengua dominante y lengua oficial. Para que una lengua sea oficial, tiene que aparecer en la constitución de cada país donde diga, y tal lengua es la lengua oficial de este país. Te los digo para que lo sepan de una vez. México no tiene una lengua oficial. En ningún artículo de la Constitución mexicana aparece que la lengua oficial de los mexicanos sea el español. Por usos y costumbres usamos el español. Ahora, ¿qué sí metieron hace poco? Muy poco, que México es un país pluricultural, que está compuesto de muchas culturas y cada una de esas culturas que tiene una lengua distinta. Y hoy en día, el Estado mexicano está previendo que según donde esté, el gobierno considere a los no hablantes del español, darle todas las facilidades para que puedan gozar de todos los derechos que tiene cualquier otro mexicano. Ha traducido la Constitución mexicana en una gran cantidad de lenguas indígenas. Ha traducido el himno nacional en lenguas indígenas. Ha pedido que los trabajadores de los servicios públicos como el seguro social o el sistema de salud, las escuelas, los juzgados, tengan gente hablantes de la lengua indígena de la región donde están, para que los no hablantes de español puedan comunicar y tener los mismos derechos que el resto de los demás, porque sucedía que todo se hacía generalmente en español y los que no eran hablantes de español dejaban de tener esos derechos que tenemos la mayoría de los, que tenemos todos los mexicanos, pero que ellos no lo podían eh, hacer válido. Les cuento algo así muy rapidito. Hace muchos años, por ahí del finales del 90, un mayahablante de la zona sur de Yucatán tenía conflictos con su vecino, que siempre le iba a molestar. Este señor es mayahablante, no entiende muy bien el español y lo hablaba muy poco. Un domingo
su vecino va alcoholizado a molestarlo, a amenazarlo, agarra una piedra, la avienta allá y está molesta, al otro vecino, un problema de tierra, se estaban peleando que eso era mío, que no sé qué por acá. El otro enojado, que había amenazado con matar a su familia, en acto de defensa propia, dispara y desgraciadamente mata a su vecino. Ahí lo detienen y lo llevan a la cárcel. Le leen sus derechos en español, le hacen poner su huella porque él no sabía escribir, le hacen poner su huella donde él acepta las acusaciones que están haciendo. Cuando empieza el proceso y ve su papel, le preguntan, ¿usted firmó esto? ¿Usted puso su huella digital sobre estas hojas? Sí. ¿Y sabe lo que dice? Pues me dijeron que era lo que yo había hecho. Y le empezaron a explicar en su lengua todo lo que decía ese papel. Y dice, no es cierto, no es cierto. Habían puesto que él mató con alevosía y ventaja. ¿Saben lo que significa eso? Que él era completamente culpable de haber matado a su vecino. Cuando el asesinato es un delito, por supuesto, pero tenía atenuantes que no ameritaban que le pusieran en ese año 25 años de cárcel. Por la situación en la que se dio la tragedia, a lo más ameritaba 5 años de cárcel. Y era lo que estaban tratando de salvaguardar los abogados. Como él no entendía el español, pues lo estaban de cierto modo acusando de modo inadecuado. En parte fue por flojera, por no querer aprender el idioma, en ambos lados. Es muy bueno que nosotros seamos multilingües, que no solamente conozcamos una lengua, para que no sucedan estas situaciones. Y así se puede dar casos en cuestiones de salud. Cuando hice trabajo de campo en la zona de Sotuta, acusaban al médico. ¿Qué tan cierto fue? No lo sé. La gente no sabe leer. Les dieron unas gotas a una persona que estaba enferma. Esas gotas se las pusieron en el ojo, pero esas gotas no eran para ojo, era creo que para el oído o para la nariz. El caso fue que esas gotas le quemaron la retina a la persona y perdió la vista. Esas perjuran y juran que el médico les dijo que es para los ojos, pero es gente maya hablante, que no entiende el español y ni sabe leer. ¿Qué tan cierto fue que el médico se confundió? Aquí fue falta de comunicación. Es muy importante que aprendamos, según donde estemos, las lenguas, la lengua indígena y la lengua dominante. Pues si tú te vas a vivir en Estados Unidos, sería una falta de respeto que no aprendieses el inglés. Y si te vas al Canadá, sería una falta de respeto no aprender francés e inglés y alguna lengua indígena que se hable en esa región del Canadá. Es como aquí en Yucatán. Que tú no sepas distinguir algunas palabras mayas sería una falta de respeto. Hay que esforzarnos un poco por aprender acerca de nuestra cultura. En la última clase estábamos viendo este cuadro, nos faltaba el último rengloncito. Objetos. Léalo, por favor, Alex. No tiene audio, Alex. Nada. Léalo, Sofi, porfa. Animales. No, el de objetos. Solo objetos nos falta. Vale. Gracias. Es objetos: mecate, metate, milpa, mocajete, huarache, tocayo, clapalería. La palería. Perfecto, miren. Estos tienen diferentes orígenes. La mayor parte de ellos es de origen náhuatl. Y lo usamos
de modo así tan coloquial. Ustedes comen tamales. ¿Conocen el comal? Estas palabras muy comunes en nuestro modo de hablar tienen un origen indígena y esto se debe a que no encontraron una palabra similar en la lengua dominante que es el español y aceptan esa palabra nada más que la castellanizan. Tamal se dice, en náhuatl se dice tamayi con doble L. Chocolate es chocolate, no, chocolatli, mezcayi, moyi, nixtamayi. El pib es maya y es correcto. Pibo cuando son muchos, pib cuando es uno. Atoyi, como a los hispanohablantes se les dificultaba pronunciarlo acuerdo a los sonidos que utilizaban los indígenas, los van castellanizando. Hay palabras indígenas que al pasar al español se castellanizan con el sonido español y sucede a la inversa. Existen palabras españolas que no se podían traducir a la lengua indígena y pasan como tal, nada más que con sonido indígena. Es muy fácil de distinguir. Hoy los maya hablantes cuentan hasta el 4. Dicen Jun, Ka, Osh, Kam. Hasta allá llegan la mayoría. Si quieren decir 5, dicen 5. Alargan la palabra como si fuera que lo estén diciendo o sigan utilizando la lengua maya. Ya no utilizan la palabra abuelo en maya, que es nol. Para referirse al abuelo, dicen abuelo. Alargan, ponen doble vocal y además cierran, hacen el cierre gutural que es normal en la lengua maya. Y por eso nosotros los yucatecos hablamos aporreado, porque nuestros antepasados mayas y después los mestizos conservaron esa pronunciación gutural que para los que nacen en Yucatán no se les dificulta ese sonido gutural. Para los que no son de aquí, se les dificulta hacer esa pronunciación como cauquel, oncawich y santún, loche. Cuando ellos lo leen de modo diferente, porque no están acostumbrados al sonido y ni están acostumbrados a pronunciarlo de ese modo. Alguien te puede leer aquí como chochola en vez de chocholá. El trabajo que vamos a hacer al final de este proyecto es hacer un cuadro muy similar de acuerdo al grupo cultural que te toque o a la lengua indígena que te toque. Son 5 lenguas que escogí: maya, náhuatl, otomí, purépecha y zapoteco. ¿De qué regiones son? Península de Yucatán, centro de la República, Oaxaca, Michoacán y la zona del Bajío. Sería Guanajuato, Querétaro, parte del Estado de México, es donde hablan otomí. Purépecha lo hablan en la zona de Michoacán, zapoteco lo hablan en la zona de Oaxaca, Puebla, náhuatl lo hablan en todo el centro, el Estado de México, la Ciudad de México, partes de Veracruz, partes de Oaxaca, partes de Puebla, y el maya es toda la península de Yucatán. De allí vamos a tomar
Así como aparece acá, algunas de ustedes lo van a repetir, algunas de estas palabras, que son palabras que usamos hoy en el español, pero que su origen es indígena. Esto es lo que vamos a hacer en el proyecto. El día miércoles seguimos avanzando y si ya me aprobaron el proyecto como trabajo final del trimestre, ya se los enseño a ustedes y les explico detalladamente cómo van a hacer su trabajo. ¿Sale? Por mi parte es todo el día de hoy. ¿Alguna duda, pregunta? Nada. Muy bien, síganse cuidando mucho.